Vargas Velarde. Estás aquí porque eres cómplice, el cómplice de la historia, de la tradición, el cómplice tableño que nos ha llegado desde la Facultad de Derecho que tenemos aquí muy cerca porque estamos en la biblioteca de la Universidad de Panamá y que ha dedicado muchas horas al estudio del derecho del trabajo en Panamá y en general el derecho del trabajo, un conocimiento profundo de toda esa ciencia, porque viene a ser una ciencia realmente. Bienvenido a este hermoso espacio que tenemos aquí, lleno de libros, lleno de personajes que pasaron y que nos dejaron su herencia. Eso es muy importante para la juventud panameña. Yo quisiera invitarte particularmente a que habláramos sobre una tradición. Primero, que me expliques qué función tiene la tradición, para qué sirve la tradición y por qué una tradición. Hay veces que los especialistas en los temas y demás la confinan a una esquina cuando si tiene importancia o no. Dímelo tú, dímelo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por recordar mi pasado o mi origen tableño. Me siento muy orgulloso de ser originario de Las Tablas, la tierra del 3 veces presidente Belisario Porras, el presidente del cincuentenario y, según el doctor Carlos Iván Zúñiga, quien fue rector de esta universidad, el presidente del centenario. Yo creo que la tradición cumple una gran función en la historia de las sociedades. En primer lugar, sirve de cohesión social. Es decir, gracias a la tradición, yo no soy aquellos que piensan que aquel tiempo pasado fue mejor, pero sí hay que conservar las mejores tradiciones de los pueblos. Y esas mejores tradiciones son las que dan cohesión social y le sirven a los pueblos para mirar hacia el pasado, al presente y hacia el futuro. Es gracias a la tradición que los pueblos mantienen un comportamiento que los une, que une a sus habitantes, que une a su gente en pos de determinados ideales. En el 2021 se cumplirán 200 años del 8 de noviembre de 1821 y también, por supuesto, del 10 de noviembre, del 28 de noviembre, de todo aquel noviembre que todavía estamos recordando y que en Las Tablas se mantiene. ¿Qué me puedes contar de aquella tradición? El 8 de noviembre, noviembre es el mes victorioso de la República. Se celebra, como tú bien has dicho, el 3, que es el día de la separación o independencia. El doctor Ricardo J. Alfaro decía que la separación nos llevó a la independencia, así que eso no hay discusión. Se celebra el 4, se celebra el 10, celebramos, bueno, el 5 también, el 5 en Colón. Que es importante en Colón, el 10 en la Villa de los Santos, el primer grito en la Villa de los Santos, y el 28 de noviembre. Yo creo que son fechas significativas en el calendario nacional que hay que relevar, que hay que darle importancia, hay que
hacer los desfiles, realizar los desfiles, pero también hay que inculcarle a la juventud el sentido de esas gestas patrióticas. El 8 de noviembre también es un día significativo, y es significativo para los tableños porque precisamente ha servido eso, de cohesión social. El 8 de noviembre forma parte de una tradición que, como tú bien dices, va a cumplir 200 años. El 8 de noviembre hubo un movimiento de resistencia hacia el poderío español, movimiento que se concretó en la detención del jefe de la guarnición, un capitán español que estaba a cargo, de apellido Navarro, que estaba a cargo de esa guarnición, y los tableños mostraron su desapego, o mejor dicho, rompieron en esa pequeña población, en ese pequeño poblado, rompieron con las cadenas que nos unían al Imperio Español. Para los que nacimos allá o vivimos allá en Las Tablas, verdaderamente es símbolo de devoción. Nosotros los que marchábamos el 8 de noviembre, ¿verdad? Nos regocijamos verdaderamente por esa fecha que marcó la vida de todos nosotros. Yo creo que para la juventud es una gran esperanza, es una gran enseñanza, y por eso debemos realizar una gran fiesta en Las Tablas para celebrar los 200 años de esa hermosa tradición. Así es, hay que prepararse para esa fecha. Y hay que prepararse profundizando y leyendo para ver qué es lo que ha quedado escrito, porque la escritura tiene otra función, que es precisamente esa de dejar la palabra impresa en el caso de que sea impresa o en documentos que dan fe de hechos sucedidos en el pasado, y que vale la pena que los jóvenes sepan y busquen información sobre quiénes se ocuparon de esos temas. Me mencionabas hace un momento que hay historiadores, personas del siglo XIX que ya dejaron escrito algún documento sobre el 8 de noviembre. ¿Quiénes fueron? En el siglo XX, varias personas han escrito sobre el tema, pero me voy a referir un poco más adelante. En el siglo XIX, don Rufino de Urriola, fruto de una familia muy famosa en el siglo XVIII, la familia de Urriola, dueña de la zona de tránsito, fue un individuo, un panameño que se graduó, estudió en el Colegio del Istmo, creado por Francisco de Paula Santander. Formó parte de los deseosos de la sociedad literaria, los deseosos de la educación, y esa sociedad se opuso vehementemente, formada aquí en Panamá, de la cual Justo Arosemena era parte. Lucharon vehementemente contra la esclavitud, los deseosos de instrucción. Don Rufino fue secretario del general Buenaventura Correoso en los periodos presidenciales de este gran panameño también. Y Rufino de Urriola, basado en la tradición,
escribió sobre el tema del 8 de noviembre. Uno de los pocos autores del siglo XIX que se preocupó por la tradición tableña. Obviamente él utilizó fuentes orales, utilizó esa tradición, la escribió en un periódico de la localidad, y de él se puede decir que es uno de los pioneros de plasmar esa tradición en el papel. Que en aquel momento comenzaba a tomar vida, me imagino, ¿no? Que seguramente que él vio algo vivo de la gente, que dónde se reunía, cómo se reunían, qué hacían. En aquel momento pienso yo que él podría haber estado en aquellos momentos. Claro, y además todo indica que un pariente de él, cuyo nombre era Sebastián de Urriola, fue uno de los que participó en ese movimiento del 8 de noviembre de 1821. Así que varias cosas lo ligaban a esa gesta. Así que Don Rufino es el personaje del siglo XIX que estudia la tradición, pero en el siglo XX el más autorizado investigador del tema es el profesor Claudio Vázquez, tu padre, quien fue a Colombia. Fue una misión que le encomendó el municipio de Las Tablas. Fue a Colombia, investigó en el Archivo Nacional de Colombia y allí encontró un documento. Don Claudio, quien fue un educador por antonomasia, se graduó en la Universidad de Panamá, fue director de escuelas, fue viceministro de Educación y ministro de Educación. Don Claudio fue un investigador de esos puntuales, un investigador nato, y él encontró un expediente, el expediente en Colombia, el expediente de don Segundo de Villarreal, y allí en ese expediente encontró una nota del alcalde constitucional de Las Tablas, Pedro Damián Pérez, la cual don Claudio le hace una interpretación de todo el texto para llegar a la conclusión de que allí hubo una resistencia, como bien dice el capitán Pérez, una resistencia hacia los godos. Allí también se dice que el pueblo tenía la intención, un pueblo como el de la villa y como los demás pueblos del Istmo, que ya tenían los aires, o le habían venido los aires de la independencia de América del Sur, las glorias de Bolívar, un pueblo que estaba deseoso de sacudirse de los godos, o sea, del yugo español. Entonces él hace una interpretación de ese documento para llegar a la conclusión de que sí, en Las Tablas hubo un movimiento, irregular por cierto, pero hubo un movimiento que es antecedente del 10 de noviembre. El 10 de noviembre oficialmente y de acuerdo con los documentos que hay en Colombia es el día del primer grito de independencia. Pero en Las Tablas hubo algo, hubo un movimiento de resistencia, pero ese movimiento de resistencia no nació por combustión espontánea. Ese movimiento, dice la tradición, que también trabaja muy bien don Claudio, ¿no? Tradición que le escuchó de sus mayores, pero además de cartas y documentos no coetáneos a 1821, sino posteriores a 1821.
Un movimiento que tenía como sustrato la actitud de los soldados españoles contra la población, los abusos. Esos abusos llevaron a que un poblador causara la muerte de un capitán español de apellido Tejada. Y eso, dice la tradición, llevó a que las autoridades españolas ejecutaran a 20 jóvenes tableños. Entonces, yo creo que en el caso del 8, don Claudio Vázquez hizo una combinación, como buen historiador, de la tradición con los hechos históricos. Pero llega a la conclusión de que en las tablas hubo un movimiento de resistencia contra los godos por parte de la población de esa población que es la tierra del doctor Belisario Porras. Esa tierra maravillosa que es las tablas. Quisiera yo que terminaras haciéndole un llamado a los jóvenes para estas festividades que tenemos ya muy cercanas y para las que hay que prepararse. Sí, yo el llamado que le hago a la juventud sería el siguiente. Así como los jóvenes tienen derecho a protestar pacíficamente, como tienen el derecho también de marchar y rendirle culto a la patria, asimismo tienen la obligación de conocer la historia oficial y la historia de las tradiciones. Porque esa es la única forma en que, viendo el pasado, sabemos quiénes somos y podemos proyectarnos hacia el futuro. Muy bien, muchas gracias.